Roberto, integrante del COE de ANFUNE, Defensa Civil, con quien vamos a charlar brevemente sobre la situación actual. Buenos días, ¿cómo está? Hola, Juanjo, acá. ¿Qué tal, Juanjo? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Bueno, el gusto es nuestro. Sabemos que, bueno, hoy es día de vacunación, debe andar ocupado, pero bueno, le vamos a robar unos minutitos. Sí, no hay problema, no hay problema. Una de las preguntas tiene que ver con, bueno, que en las últimas semanas y en los últimos días se viene registrando una baja considerable y fuerte de contagios. ¿Hay algún tipo de evaluación que trate de explicar este nivel de situaciones, de escasez de contagios con respecto al COVID? Mira, sí, indudablemente, como vos estás diciendo, hay que se está, digamos, como afianzando esa tendencia a la disminución del total de número de casos positivos que diariamente se van presentando. Hemos tenido entre 0 y 2 o 3 casos como máximo en la última semana, diarios. Seguramente que hay varios factores que influyen. Yo estimo que entre los más importantes tiene que ver la vacunación. Digamos que hay una parte de la población importante que ya está con por lo menos primeras dosis y va creciendo la cantidad de gente que ha completado su esquema, es decir, ya con las 2 dosis. Indudablemente que ese es un factor que está influyendo mucho. El otro factor que tiene, el que desde principios pregonábamos, el tema del cuidado. Hay una parte de la población importante que ha adoptado, ya ha internalizado el tema del cuidado y del autocuidado y de la protección, poniendo en práctica, ya incorporando a la normalidad o como hábito el tema del uso de barbijo, el lavado de manos, la ventilación de ambientes, digamos, todas estas medidas que seguramente reducen la posibilidad de contagio. Yo creo que estos son los dos factores más importantes. Me queda un signo de pregunta en relación a la estricta biología del comportamiento biológico del virus, ¿no? Eso no hay mucha información al respecto. Si tiene que ver también a lo mejor con una merma de la actividad del virus en este periodo, por algún factor que no conocemos y que después se reactive nuevamente, como por ahí ha pasado en otros lugares, que a pesar de las medidas de cuidado y a pesar de los porcentajes de vacunación, volvió nuevamente con intensidad, a lo mejor no como las primeras olas, pero volvió nuevamente. O sea que en relación a la biología del virus me queda una duda. Los otros dos factores indudablemente que tienen peso en la explicación de la situación actual. Con respecto a la vacuna estaba presentada para fortalecer el sistema inmunológico, para disminuir la capacidad de daño del virus, pero en cierto punto está incidiendo también para evitar la mayor cantidad de contagios, aparentemente. Y bueno, con respecto a los cuidados, ayer se dio un anuncio de que, bueno, ya es de público conocimiento, ya la mayoría sabe las nuevas medidas que viene adoptando a nivel nacional el gobierno. Por ahí en la provincia de Córdoba ya se venían ensayando alguna de estas cosas, porque hay que de alguna forma hay que ser honestos, y en la provincia de Córdoba se venían practicando. Por ejemplo, bueno, acá en Anfunes, antes del anuncio ya se estaba jugando campeonatos con la presencia de público, por ejemplo. Me parece que hay normas y cuidados que ya han venido para quedarse, esto de estar más atento, ¿no? ¿Qué impresión tiene usted con respecto a las nuevas medidas y a todo lo que ha generado también las nuevas normas de cuidarse de las personas? Bueno, yo coincido absolutamente en tu apreciación de que hay hábitos y conductas que han venido para establecerse y ya para quedarse. Hábitos que por ahí a lo mejor no los teníamos tan afianzados y que
realmente han sido saludables no solo para el coronavirus, sino para otras enfermedades, otras infecciones. De hecho, a raíz de estos cuidados que hemos tenido o que se han implementado, que la gente los está poniendo en práctica, también vemos que hay una reducción de los casos de otras infecciones virales, como son los cuadros gripales por influenza o algunas otras virosis. Entonces, yo creo que de las cosas positivas que nos va dejando la pandemia, entre tanta cosa negativa, las cosas positivas que nos va dejando la pandemia, decía, son estos hábitos que nos tenemos que seguir sosteniendo y pregonando, porque no solo nos sirven para el coronavirus, sino también para otras infecciones. En relación a las medidas, digamos, primero habrá que esperar qué es lo que dice el decreto, tanto nacional, y después qué es lo que surge del decreto provincial, y en función de eso, ya hablar sobre lo firme. Mi apreciación personal es que yo creo que tenemos que ir siempre con pie de plomo para poder cuidar todo lo que se ha logrado hasta el momento. Yo no creo en una flexibilización así generalizada y de cualquier manera, sino en algo ordenado, programado, razonable, en función de los números de casos positivos, en función de las capacidades del sistema sanitario y respetando las medidas, digamos, estas que estamos hablando de bioseguridad. Indudablemente que uno más que nadie quiere volver a la normalidad, a la actividad laboral de manera normal, a la actividad social, a las cuestiones que tienen que ver con el tema afectivo, digamos. Yo creo que no debe haber nadie que no quiera tender hacia eso, pero no lo podemos hacer de cualquier manera, sino de forma ordenada. Por ejemplo, el tema de la presencialidad, de la escolaridad, digamos, ya sin el sistema de burbujas. Lo lógico sería que tengamos a toda la población estudiantil y de docentes vacunados antes de desarmar el sistema de burbujas que mostró buenos resultados. Lo pongo solo de ejemplo, y esto aplicable a otras flexibilizaciones, que tienen que ser de manera ordenada para que el resultado sea bueno. No podemos flexibilizar de cualquier forma, ¿me entiendes? Entonces, esa es mi visión personal en relación a la pregunta que usted me hace. También yo traigo otro ejemplo. Por ejemplo, durante el último verano hubo como un ensayo de habilitar ciertas instancias, como por ejemplo se hicieron algunos espectáculos a cielo abierto, acá en Funes, se habilitó el turismo. Ahora con el plus de que hay muchas personas que se han vacunado, también genera como cierta calma, ¿no? Me parece. Obviamente que puede haber como cierta probabilidad de que surja un contagio, pero habiendo esta situación de vacunación más avanzada, como que ayuda a estar un poco más seguro, ¿no? Sí, indudablemente que sí. El de Funes se caracterizó por no avanzar más allá de lo que establecían los decretos de necesidad, los decretos provinciales, nacionales. O sea, las medidas siempre fueron, el límite era lo que expresaba, nunca se habilitaron o se flexibilizaron actividades que no estaban habilitadas por el decreto. Y en relación al hecho de que seguramente se van a producir a lo mejor nuevos casos con flexibilizaciones, y sí, es muy probable que con el aumento de las flexibilizaciones se produzcan algunos casos más. El tema es que sea una situación controlada, que no sea una cosa que se desborde, ¿entendés? Que no sea algo que exceda la capacidad de respuesta del sistema sanitario, que no genere estas flexibilizaciones progresivas, ordenadas, razonadas, no generen una respuesta, que justamente de eso se trata, de ir monitoreando permanentemente. Si uno va flexibilizando, pero ve que el número de casos empieza a subir en poco tiempo, muchos casos, bueno, habrá que frenar un poquito con esa flexibilización, volvernos a estabilizar,
reajustar lo que haga falta y seguir avanzando luego. O sea, eso es lo que yo planteo, que el objetivo de ir flexibilizando debe ser de forma ordenada y razonable, razonada y estando atentos a las respuestas, ¿sí? E ir ajustando en función a esa respuesta. Bueno, José, volviendo a la actualidad, hoy es día de vacunación y hay personas que no se han anotado, que no se han notificado, pero que han podido ir y vacunarse, ¿puede ser? Sí, hay en el caso, por ejemplo, de la primera dosis, aquella persona mayor de 18 años que no recibió su primera dosis, ¿sí? Los ha ido convocando para poder vacunarlos y le pedimos ahí que sí se anoten en el Ciudadano Digital para poder gestionar o generar su segunda dosis. Entonces, solamente en el caso de las personas mayores de 18 años que no recibieron ninguna dosis, se los ha ido convocando para ser vacunados, pero con la condición de que se inscriban. Claro. Porque si no, no se va a generar su segunda dosis. ¿Entiendes? Entonces, eso es importante que estas personas lo tengan en claro y es lo que le remarcamos, que tienen que estar inscritos en el Ciudadano Digital por una cuestión de organización del sistema. Para las segundas dosis, sí o sí, y con relación a la primera, esas dosis son las que fueron, las que van siendo reasignadas de aquellas personas que no concurren, que tienen su turno y no concurren. Entonces, esas pasadas las 72 horas, se informa a Córdoba y se reasigna la vacuna. Y por eso nos quedan esos remanentes para poder vacunar a estas personas que no estaban citadas, que no estaban inscritas. Y en el caso de las segundas dosis, sí o sí, la directiva, en función de lo cual está organizado el sistema, es que tienen que recibir la comunicación, ¿sí? El turno, digamos, para ser vacunados. No podemos disponer de vacunas para segundas dosis, claro. Sí para primeras. Bueno, doctor, le agradecemos. No sé si tiene algo más para contar. No, simplemente agradecerle el espacio y pedirles a aquellas personas que son contactados por personal del área de salud, por el área de defensa civil, que le están haciendo los seguimientos, es importante que brinden la información completa para poder hacer la investigación epidemiológica de manera rápida y poder evitar que se generen nuevos contagios. Nos ha pasado muchas veces que por ahí, por distintos motivos, uno no comenta con quién estuvo o si fulano es amigo o es pariente. Muchas veces eran parientes de la misma familia y no nos decían. Entonces esas personas seguían en actividad y generaban más contagios. Entonces es importante que cuando personal de salud o de defensa civil se le pida que la información la brinden rápidamente, porque si no al final después se terminan contagiando más personas y termina sabiendo cuál es el recorrido epidemiológico. Entonces no tiene sentido darle ventaja al virus en este sentido, ¿no? Por último, eso que me quedaba, por ahora los testeos siguen teniendo la misma regularidad que vienen teniendo y bueno, por otro lado hay personas que siguen haciéndose testeos, pero bueno, dan negativo, seguramente que debe ser por la temporada, también alguna alergia, algún resfrío. Sí, es muy importante, te agradezco que me dieras pie con la pregunta. Es muy importante que la gente sepa que tiene disponibilidad para realizarse hisopados, los testeos, en el estadio. Esta semana continuamos, digamos, haciéndolo martes y jueves, mañana y tarde, y lunes, miércoles y viernes en el horario de la tarde, a partir de las 16 horas. Bien. Le agregamos que en el centro de nebulizaciones, el centro municipal de nebulizaciones, está en la calle Córdoba, ahí al lado del galpón de Ori, al costado del hospital. Sí. Además de hacer las nebulizaciones para los pacientes que tienen
positivos, en otros horarios se están realizando también hisopados, o sea que aquel que tenga alguna duda, que esté resfriado, pero no sabe si es porque está resfriado por una gripe, si es alérgico, si es viral o si es coronavirus. Aquel que quiera sacarse esa duda tiene la posibilidad de hisoparse en el estadio, en el centro de nebulizaciones también, lo empezamos a hacer en horario de la mañana y en horario de la tarde, y en los dispensarios, en el de José Hernández, en el oeste, en el SIC al sur, al este, en el de Moreira Ross, y al oeste, y al norte, perdón, en el dispensario de Los Algarrobos, también se pueden realizar hisopados en los dispensarios, de manera que la oferta que hay es muy accesible, creemos, entonces para facilitar a aquellas personas que quieran sacarse la duda. Y es muy importante esto, de la búsqueda del caso activo, por eso es esta oferta de hisopados en los distintos puntos de la ciudad y en distintos horarios. Bueno, doctor, ahora sí, completito todo. Bueno, agradezco muchísimo tu comunicación. Bueno, le agradecemos y que tenga buena jornada de trabajo. Gracias, igualmente, que tengan muy buen día. Bueno, ahí con el doctor Javier Ocanto, hablando sobre la situación actual, con respecto al COVID, las nuevas medidas del gobierno nacional y el panorama que se vive acá en la ciudad.